La mayoría de las personas no se queda atrás por falta de ganas. Ese no es el verdadero obstáculo. Lo que de verdad las detiene es el precio emocional que implica perseguir aquello que desean. Querer algo profundamente es sencillo. Lo difícil es sostener el peso interno que ese deseo exige. La mente humana, por más que imagine futuros brillantes y anhele caminos extraordinarios, fue diseñada para cuidar la energía, para mantenernos en terreno familiar, para apartarnos de todo lo que huela a esfuerzo o incertidumbre. No se trata de flojera ni de falta de carácter, tampoco de una supuesta debilidad personal. Es pura biología, es un reflejo antiguo de supervivencia que intenta protegernos del dolor, de la tensión y de cualquier tipo de riesgo. Pero esa misma programación que alguna vez tuvo sentido, cuando la prioridad era sobrevivir y no evolucionar, hoy puede convertirse en una barrera invisible que te deja inmóvil. Una especie de frontera mental que parece suave, pero que encierra. Y es exactamente en ese punto donde comienza uno de los trabajos más delicados de la vida adulta: reconocer que tu mente, aunque útil y necesaria, no siempre está alineada con lo que quieres construir. Romper un patrón nunca llega acompañado de aplausos ni de sensaciones heroicas. Casi siempre empieza con un nudo en el estómago, con esa mezcla de duda y resistencia que te hace preguntarte si de verdad estás listo para cambiar. Y aunque muchos lo interpretan como una señal de que algo anda mal, en realidad es simplemente parte natural del proceso. Cambiar implica fricción, y la fricción siempre incomoda. Existe una creencia muy extendida de que la disciplina es un talento reservado para unos cuantos, como si algunas personas nacieran con una especie de motor interno imposible de detener. Pero no es así. La disciplina no es un don, ni una chispa misteriosa, ni un privilegio genético. La disciplina se construye, se fabrica con repeticiones, con decisiones pequeñas, con actos que nadie ve. Es un entrenamiento silencioso, donde cada día cuenta, incluso aquellos en los que avanzas a medias. Nadie llega al mundo sabiendo ser constante. Todos lo aprendemos a tropezones, chocando contra nosotros mismos, renegando, empezando y volviendo a empezar. Lo importante no es hacerlo perfecto, sino comprender que no necesitas despertar inspirado cada mañana para cumplir tus compromisos. A veces basta con una decisión minúscula, cumplir con un gesto sencillo, un acto breve, un movimiento que mantenga viva tu palabra contigo mismo, levantarte cuando quisieras seguir acostado, escribir aunque la mente esté agotada, mover el cuerpo cuando preferirías hundirte en la comodidad del sillón. Esos actos modestos, que nadie celebra ni reconoce, van moldeando poco a poco la identidad que deseas habitar. Ahí es donde comienza a cerrarse la distancia entre lo que declaras ser y lo que realmente haces cada día. Por eso la pregunta relevante no es si hoy te encuentras motivado. Esa emoción aparece y desaparece con facilidad. La pregunta que define tu madurez emocional es esta: ¿estás dispuesto a actuar incluso cuando la motivación no viene contigo? Porque ahí, justamente ahí, se separa la intención del compromiso profundo. La motivación es inestable, un visitante que llega sin avisar y se va sin despedirse. Tu decisión, en cambio, puede mantenerse firme aunque las emociones cambien de forma. Cuando comprendes esto de verdad, dejas de depender de tus altibajos internos y empiezas a construir una base más sólida, la voluntad como acto de coherencia contigo mismo, no como imposición rígida, sino como un gesto de respeto hacia tu propio camino. Existe una diferencia enorme entre hacer algo porque deberías hacerlo y hacerlo porque encontraste un significado que te sostiene desde adentro. El esfuerzo vacío de sentido se siente pesado, como una carga que te cae encima. Se convierte en una rutina sin alma, una obligación que termina agotándote. Pero cuando ese mismo esfuerzo nace de algo que importa profundamente, cuando conecta con tus valores, con tu historia, con lo que has vivido y lo que no quieres volver a repetir, entonces cambia su textura. Deja de sentirse como un sacrificio impuesto y se transforma en una declaración de dignidad. Ya no estás simplemente cumpliendo una tarea incómoda, estás honrando algo que reconoces como valioso en tu propio interior, y eso lo cambia todo. En el trabajo terapéutico, esto se ve con absoluta claridad. Aquellas personas que logran sostener hábitos a largo plazo no son necesariamente las más fuertes ni las más disciplinadas de manera innata. Son las que conocen su porqué, las que descubrieron un sentido íntimo, personal,
que no buscan en los demás, ni toman prestado de libros o discursos ajenos. Es un porqué nacido de su propia vida, de sus heridas, de sus convicciones, de aquello que ya no quieren traicionar. Encontrar ese significado no es rápido ni superficial, no se consigue repitiendo frases motivadoras, ni copiando deseos de otros. Es un proceso honesto que a veces duele, porque te obliga a mirar de frente aquello que evitaste por años, lo que te marcó, lo que te asustó, lo que perdiste, lo que te importa. Pero cuando conectas con esa raíz interna, el esfuerzo toma otro color. Ya no renuncias al placer inmediato por obligación, sino por elección consciente. Y cuando eliges desde ese lugar, el malestar deja de parecer un castigo y se vuelve manejable, incluso transformador. Nadie puede sostener el dolor sin rumbo durante mucho tiempo. Pero cuando sabes que ese esfuerzo te aproxima a una vida más coherente contigo mismo, entonces el dolor se convierte en señal de camino, y ya no te quiebra, te afirma. Escribir tu propósito real, no el que suena bien, sino el que de verdad te representa, es un acto de claridad interna. Te obliga a convertir emociones difusas en palabras concretas, y cuando lo haces, estableces una brújula que te acompaña incluso en los días oscuros. No importa si tu meta es enorme o modesta, lo esencial es que sea tuya, que en momentos difíciles puedas recordártela y decirte, esto lo elegí, porque habla de mí, porque me honra, porque sostiene la vida que quiero construir. Esa honestidad te protege del autoengaño y te recuerda que incluso el gesto disciplinado más pequeño tiene sentido, aunque aún no veas resultados. Muchos me han preguntado cómo continuar cuando los avances tardan, cuando el progreso parece invisible. La respuesta es sencilla, pero exige valentía. Sigues adelante cuando tu propósito es más fuerte que tu impaciencia, cuando entiendes que la recompensa no está en lo inmediato, sino en la coherencia interna que crece cada vez que cumples lo que decidiste. Ese es el combustible real, no los resultados rápidos, ni la aprobación ajena. Lo que sostiene a una persona en medio de una tormenta no es la expectativa de que todo se arregle pronto, es la certeza profunda de que lo que está haciendo tiene sentido, aun cuando el caos la rodea. Si no encontraste ese sentido todavía, no te apresures, no inventes un propósito solo para llenar un vacío. Date espacio para escucharte, pregúntate qué valor no estás dispuesto a negociar, qué versión de ti mismo quieres honrar en esta etapa de tu vida. Ahí en esas respuestas íntimas, comienza el camino que convierte el esfuerzo en poder personal, porque cuando un propósito está claro pero la rutina no lo acompaña, aparece un abismo entre el querer y el hacer. La intención sin estructura se disuelve en ilusión, imaginas, deseas, proyectas, pero no concretas, y la mente, cuando no tiene estructura, se dispersa con facilidad, se pierde, busca excusas, se cansa. Por eso construir hábitos no es un lujo ni un capricho, es la forma más concreta de cuidar lo que has declarado importante. La práctica diaria, silenciosa, repetitiva, a veces aburrida, es el puente que transforma tus ideas en vida real. Sin esa práctica, incluso el propósito más noble se contamina de frustración, y cuando esa frustración se prolonga, termina erosionando la confianza que tienes en ti mismo. No porque falles, sino porque dejas de creer que puedes confiar en tus propias decisiones. Propósito y hábito no pueden caminar separados. Uno da dirección, el otro da forma. Cuando solo tienes propósito, pero no construyes un hábito que lo acompañe, estás soñando con los ojos abiertos. Y cuando solo tienes hábito, pero has perdido el sentido que lo sostiene, te hundes en una rutina mecánica que te drena. Lo que hace poderosa a la disciplina es la unión de ambos, repetición con sentido, movimiento con significado, constancia con propósito, y eso exige, de vez en cuando, detenerte, mirarte con honestidad y preguntarte, ¿lo que estoy haciendo hoy honra la vida que quiero para mí? Porque los propósitos cambian, evolucionan, crecen contigo, y tú necesitas ajustar tus acciones para acompañar esa evolución. Lo que te movía hace 5 años quizá ya no te sostiene hoy, y no pasa nada. Las personas cambiamos, maduramos, cerramos ciclos, abrimos otros, pero si no revisas de vez en cuando esa coherencia interna, puedes terminar dedicando tu disciplina, tu energía y tus rituales diarios a una dirección que ya no tiene nada que ver contigo, y eso desgasta. No porque sea incorrecto, sino porque no te representa. Esa revisión no se hace en medio del ruido,
ni cuando corres de un compromiso a otro, ni cuando tu mente arde de pendientes. Se hace en el silencio, en esa pausa íntima, donde puedes escucharte sin máscaras, sin expectativas ajenas, sin la necesidad de impresionar a nadie. Ahí, en ese espacio que casi nunca te permites, descubres si tus acciones siguen honrando la persona en la que te has convertido, o si simplemente sigues moviéndote por inercia. A veces esa pausa te revela algo simple pero poderoso, que estás cansado, pero avanzando en la dirección correcta. Otras veces te muestra lo contrario, que llevas meses siendo disciplinado en algo que ya no te pertenece. Ninguna de las dos cosas es un fracaso. Lo importante es que exista una conexión viva entre lo que valoras hoy y lo que practicas hoy. Esa coherencia, aunque duela, da una paz inmensa. Una paz que no viene de frases bonitas, ni de inflarte con elogios, sino de mirar tus actos y sentir que ahí, en lo que haces, hay verdad. La autoestima más profunda no se construye repitiendo "yo puedo", sino observando tus movimientos y sintiendo que no te traicionas. Por eso no se trata de imponerte hábitos como castigos, ni de sostener disciplinas que te asfixian solo porque algún día funcionaron. Se trata de crear una estructura que te acompañe, que te sostenga, que te recuerde quién quieres ser incluso en los días en los que no eres tu mejor versión. Una estructura que no dependa del humor, de la motivación o del aplauso externo, sino de un pacto íntimo contigo mismo, un pacto que se renueva cada mañana con gestos sencillos, y como cualquier relación importante, ese pacto necesita cuidados, requiere ajustes, escucha interna, flexibilidad, paciencia, porque el hábito no es un destino final, es un puente que te lleva del deseo a la acción, de la idea a la identidad, de la intención a la coherencia. Y como todo puente que sostiene peso, necesita pilares firmes, propósito, constancia y honestidad. Durante años, se ha repetido la idea de que pensar en positivo es suficiente, que visualizar el éxito lo atrae, que mantener una actitud brillante te lleva lejos. Todo eso puede ayudar, claro, pero hay algo más profundo que rara vez se dice: el cuerpo también educa a la mente. La forma en que te mueves, cómo te sientas, cómo respiras, la manera en que hablas, todo eso le manda señales a tu cerebro. No somos solo mente dirigiendo cuerpo, también somos cuerpo moldeando mente, y esa comprensión tiene implicaciones prácticas que mucha gente ignora. Si quieres convertirte en una persona más centrada, más firme, más serena, comienza comportándote como si ya lo fueras, no para fingir, no para aparentar, sino para entrenarte. Aunque te sientas frágil, si actúas con un poco más de firmeza, tu mente empieza a registrar esa nueva posibilidad. Si caminas con pasos seguros, aunque por dentro tiemble la duda, tu sistema nervioso comienza a reconocer un camino distinto. En psicología, lo llamamos modelamiento conductual, acercarte al estado que deseas no esperando a sentirte listo, sino actuando desde ahora como si ya estuvieras entrando en esa versión de ti. En la práctica terapéutica, he visto vidas cambiar no por una revelación brillante, sino por un pequeño gesto repetido. Personas que dejaron de moverse con desgano, que abandonaron la postura encorvada de quien se rinde antes de empezar, que reemplazaron el tono derrotado por una voz más clara, aunque fuera temblorosa. No lo hicieron porque se sintieran bien, lo hicieron porque entendieron que cada gesto estaba reforzando su propio malestar. Entonces eligieron actuar como si fueran personas con dirección, aunque no lo sintieran del todo, como si ya tuvieran propósito, aunque aún no lo vieran con claridad, como si hubiera fuerza en ellas, aunque apenas estuvieran despertando. Y con el tiempo, no de inmediato, no como magia, lo que empezó como un símbolo, se convirtió en una nueva forma de estar en el mundo. No se trata de autoengañarte, ni de fabricar una versión falsa de ti, se trata de usar tu cuerpo como aliado en tu proceso. El cuerpo recuerda, el cuerpo aprende, el cuerpo también habla. Cuando te levantas con decisión, cuando respiras profundo justo en el momento en que quieres escapar, cuando mantienes la postura en vez de colapsar, estás entrenando a tu mente para no dejarse arrastrar por el caos interno, estás enseñándole a tu sistema nervioso que existe otro camino, y esa enseñanza, con repetición suficiente, termina transformando tu manera de pensar. No esperes a sentirte valiente para actuar con valentía, actúa con valentía, aunque sea con gestos pequeños, y luego verás cómo la emoción empieza a aparecer después. Este proceso exige paciencia, repetición y una honestidad radical contigo mismo.
porque habrá días en los que no verás ningún avance, días en los que parecerá que nada cambia, y aún así, algo dentro de ti se reorganiza. Tu identidad, lenta pero firmemente, empieza a dejar espacio para una versión más íntegra, más sólida, más libre. Esa versión necesita ser habitada con actos, no solo con intenciones. Por eso, la próxima vez que sientas que estás agotado, que nada tiene sentido, que quieres rendirte, detente un momento y observa tu cuerpo. Pregúntate si está siendo un reflejo de tu resignación o una herramienta de tu intención, porque muchas veces, la primera puerta de salida aparece justo ahí, en cómo eliges moverte cuando todo dentro de ti quisiera detenerse, no para huir, sino para caminar hacia una parte de ti que todavía no se ha rendido. Hay una imagen que me gusta usar para explicar esto: el crecimiento del bambú. Durante mucho tiempo parece que no pasa nada, la tierra quieta, la superficie inmóvil, pero por debajo, la raíz se fortalece con una paciencia casi sagrada, y un día, sin anuncio, sin espectáculo, ese tallo frágil atraviesa la tierra con una fuerza que sorprende a cualquiera. El ser humano se parece mucho a ese bambú, no crece por impulsos, sino por repetición, acto por acto, gesto por gesto. Cada pequeño hábito, sostenido con constancia, va creando una raíz interna tan profunda, que un día lo difícil se vuelve natural. El cambio verdadero no llega envuelto en euforia, llega silencioso, llega cuando un día te descubres dudando menos, cuando decisiones que antes te paralizaban ahora se sienten casi automáticas, cuando tu cuerpo responde antes que tus pensamientos. Esa es la señal de que el hábito finalmente echó raíces, y llegar ahí no depende de perfección, depende de coherencia, y no importa si fallas uno o varios días, eso no destruye el proceso, porque o camino interior nunca é lineal, es humano, imperfeito y profundamente transformador. Lo que realmente importa no es cuántas veces tropiezas, sino tu capacidad de regresar, una y otra vez, al compromiso que hiciste contigo mismo. Cuando un hábito nace de un lugar profundo dentro de ti, cada repetición se vuelve una manera de recordarte quién eres. No es rutina, es identidad. Y sin embargo, muchas personas abandonan no porque sean débiles, sino porque esperan que los resultados aparezcan rápido, como si la vida tuviera la obligación de aplaudir cada esfuerzo que hacemos. Pero el cerebro no funciona así. El aprendizaje no siempre se nota desde afuera. Hay momentos en los que parece que nada está avanzando, pero dentro de ti algo se está reacomodando. Cada vez que eliges levantarte en vez de rendirte, cada vez que haces un gesto, por pequeño que sea, en dirección a tus valores, tu mente registra esa información y la guarda. Con el tiempo, esa suma de elecciones se convierte en un nuevo modo de ser. Lo que antes parecía imposible o agotador, empieza a sentirse natural, no porque hayas cambiado de la noche a la mañana, sino porque ya no luchas tanto para ser quien elegiste ser. Es fundamental entender que este proceso no es una carrera. Nadie cruza una meta final donde se convierte en la persona perfectamente disciplinada. Siempre habrá altibajos, dudas, momentos de retroceso. Pero cuando tu hábito ha sido construido desde la conciencia y no desde la presión o el miedo, sabes volver, no porque seas perfecto, sino porque aprendiste a escucharte y reconocerte en medio del caos. La disciplina auténtica no es una prisión, es una coherencia interna que se sostiene con suavidad, no con gritos, y aunque a veces se debilita, también puede renacer con un solo acto de retorno. La constancia no se mide en cuántos días seguidos lo logras, sino en tu habilidad para volver al camino incluso después de perderlo. Por eso no te exijas perfección, exígete fidelidad. No busques una rutina rígida, busca una relación honesta contigo mismo, porque esa fidelidad silenciosa, esa que nadie aplaude, es la que construye carácter, dirección y una identidad que se expresa sin necesidad de demostrar nada. En la práctica terapéutica, hay momentos reveladores. Personas que creen haber perdido el control de su vida, descubren que basta un acto minúsculo para recuperarlo. Un gesto pequeño, casi simbólico, pero cargado de intención. Por eso suelo proponer ejercicios diminutos, no porque sean fáciles, sino porque son sostenibles. Uno de ellos es lo que llamo el minuto de hierro, hacer aquello que evitas durante exactamente 60 segundos. Solo un minuto, no más. Ese pequeño intervalo abre una grieta en la estructura rígida del hábito negativo. Lo que paraliza no es la acción en sí, sino la historia emocional que le construimos alrededor. Esto es demasiado.
esto será insoportable. Reducirlo a 1 minuto rompe el hechizo. Y ahí ocurre algo fascinante, lo que empieza, tiende a continuar. La mente teme a las montañas, pero puede escalar colinas. Por eso, en vez de planear revoluciones gigantes, es más sabio diseñar actos cortos, cargados de intención. Esa brevedad no es falta de valentía, es inteligencia emocional. La voluntad se parece mucho a un músculo. Si la fuerzas demasiado, se rompe. Si la entrenas con cuidado, crece. Otro ejercicio poderoso consiste en adoptar la postura física y emocional de la persona que deseas ser, no para construir máscaras, sino para permitirle al cuerpo ensayar una versión de ti que todavía no te atreves a encarnar del todo. Caminar con firmeza, hablar con claridad, mirar con presencia, no es actuación, es entrenamiento. Tu cuerpo es un mensajero silencioso. Cuando se mueve con intención, despierta emociones coherentes. El lenguaje corporal no solo comunica hacia afuera, también transforma lo que pasa adentro. Si tu cuerpo actúa con serenidad, tu mente lo percibe. La serenidad empieza a instalarse despacio, como quien entra descalzo a una habitación oscura. Y aunque al principio pueda sentirse artificial, hay una verdad importante que debemos aceptar: no todo puede cambiarse. Hay pérdidas, límites, situaciones inevitables que no dependen de tu fuerza ni de tu deseo. Pero incluso en esos escenarios, existe un espacio para la transformación. No se trata de resignarte ni de justificar el dolor, se trata de aprender a convivir con lo que es, sin permitir que te rompa por dentro. A eso yo lo llamo amaro, la capacidad de dejar de luchar contra lo inevitable para recuperar tu energía. No porque aceptes lo que pasó como algo bueno, sino porque entiendes que resistirte eternamente te desgasta más que la realidad misma. Cuando sueltas la pelea contra lo que no puedes controlar, abres espacio para lo que sí depende de ti, y esa energía redirigida, con sabiduría y calma, se convierte en fuerza interior. Finalmente, hay un recurso visual que recomiendo a muchos pacientes: la cadena inquebrantable. Consiste en marcar cada día en el que cumples tu compromiso, por pequeño que sea. Con el tiempo, esa cadena se vuelve un testigo silencioso de tu coherencia. Te recuerda que has sido fiel a ti, aunque sea en algo mínimo. Y eso, por sí solo, ya es una victoria real, porque el objetivo no es ser perfecto, es mantener viva la continuidad, no romper la cadena, seguir adelante incluso cuando todo alrededor parezca derrumbarse. Mientras haya un solo acto que te recuerde quién eres, nunca estás perdido. Y aquí aparece un elemento que mucha gente subestima: el ambiente. Creemos que todo depende de fuerza de voluntad, pero no es verdad. El entorno moldea tus decisiones más de lo que imaginas: la disposición de tu casa, los objetos que te rodean, la facilidad o dificultad con la que accedes a ciertas tentaciones o conductas. El ambiente empuja tanto como las emociones, y entender eso te devuelve poder. Todo aquello que te rodea interviene constantemente en tu conducta, no porque seas frágil, ni porque te falte carácter, sino porque la mente humana está diseñada para responder de manera automática a los estímulos del entorno. Si no prestas atención al espacio en el que te mueves, terminarás saboteando tus propios esfuerzos sin darte cuenta. Por eso es fundamental crear un ambiente que trabaje a tu favor, facilitar lo que te construye y dificultar lo que te aleja de ti. Suena sencillo, pero cuando lo aplicas con constancia, cambia por completo tu relación con la disciplina. No necesitas apoyarte únicamente en tu fuerza interna cada vez que quieres actuar correctamente. Puedes preparar el terreno para que tu voluntad no tenga que luchar sola. Dejar el libro abierto sobre la mesa de noche, tener la ropa de ejercicio lista desde la noche anterior, silenciar notificaciones por algunas horas, reorganizar tu espacio para reducir las distracciones. Son ajustes pequeños, casi invisibles, pero reducen la fricción. Y cuando la fricción baja, la mente coopera. El ambiente también incluye tus rituales diarios. No hablo de rutinas rígidas, ni de ceremonias elaboradas, sino de gestos breves y llenos de significado que te recuerdan cada día que estás en tu camino. Unos minutos de lectura en silencio, un par de líneas escritas a mano, un paseo corto al amanecer sin dispositivos electrónicos. El contenido del ritual importa menos que su función simbólica. Es tu manera de decirte: sigo presente. No hago esto para cumplir una lista, lo hago para honrar mi decisión. Los rituales no existen para encadenarte, sino para darte anclas.
Pequeños puntos de referencia que te devuelven al centro cuando el mundo intenta arrastrarte hacia afuera. Crear estructura no es encarcelarte, es construir un espacio donde puedas respirar con claridad, porque cuando eliges conscientemente las reglas del juego, el caos deja de gobernarte, recuperas tu ritmo, tu orden interno. No puedes controlar todo, pero puedes controlar suficiente como para no perderte, y eso basta. Lo que muchas veces llamamos autocontrol no es más que la suma de decisiones previas que facilitaron comportamientos deseables. No necesitas pelear contra ti cada día si el entorno ya está diseñado para sostenerte. Esa es una forma madura de compasión, no exigirte más de lo razonable, pero tampoco permitirte menos de lo que mereces. Así que si sientes que te estás desviando, no empieces criticándote. Empieza observando tu espacio. Pregúntate si tu entorno te empuja a olvidar quién quieres ser o si te ayuda a recordarlo. No todo depende de tu fuerza interna. Reconocerlo no te debilita, te humaniza. Te da herramientas reales y te permite construir una disciplina que no sea una guerra diaria, sino un acuerdo duradero contigo mismo. Hay momentos en los que incluso las personas más fuertes se sienten abrumadas por la magnitud de lo que tienen delante. Un proyecto demasiado grande, una conversación que da miedo enfrentar, un objetivo que se ve lejano y borroso. Y cuando eso pasa, la respuesta más común es la parálisis. Se pospone, se justifica, se inventa un mejor momento que nunca llega. La mente, cuando se siente amenazada, empieza a generar excusas sofisticadas. Disfraza su miedo de prudencia, pero lo que realmente ocurre es un colapso anticipado. Imagina el esfuerzo completo y se rinde antes de empezar. Es como si la dificultad se multiplicara en la mente hasta parecer imposible. Ahí entra una herramienta de enorme poder psicológico, el microcompromiso. Prometerte no el resultado final, sino el primer paso mínimo. Lo más pequeño posible. Abrir el libro, encender la computadora, escribir solo una frase, caminar 10 minutos, un gesto diminuto, casi simbólico, que tiene un efecto inmediato, rompe la inercia. Y romper la inercia es la parte más difícil. Una vez que el cuerpo entra en movimiento, el resto se vuelve más manejable. No porque desaparezca la dificultad, sino porque ya no estás paralizado. Y el movimiento, incluso pequeño, activa un principio poderosísimo: continuidad. Esto no es un truco de productividad, es una comprensión profunda del funcionamiento humano. La mente teme a lo que parece grande, pero cede frente a lo pequeño. Si logras evadir esa resistencia inicial con una acción mínima, la mente se calma, no porque haya cambiado por completo, sino porque pierde su argumento del todo o nada. Ese primer gesto derrumba la narrativa que te decía que hoy no se puede. Entras en otra dinámica, la del hacer presente, la del movimiento consciente. Cada microacción reafirma tu intención de transformación, y lo más valioso es que también cambia tu relación contigo mismo. Dejas de exigirte heroicidades, comienzas a valorar actos de dignidad. En vez de demostrar, simplemente sostienes tu decisión. Eso alivia la presión interna, abre espacio para respirar y te permite continuar sin destruirte por dentro. Porque el compromiso verdadero no está en terminarlo todo hoy, sino en volver cada día con calma, con sinceridad, con la voluntad de continuar aunque sea un poco. Eso no es mediocridad, es inteligencia emocional a largo plazo. Cuando aprendes a valorar el poder del primer paso, tu relación con la disciplina cambia. Ya no es cuestión de fuerza bruta, sino de continuidad. Lo difícil no es empezar una vez. Lo difícil es empezar una y otra vez, sin hundirte en culpa, sin esperar que todo sea perfecto, sin abandonar tu camino por un mal día. Volver a ti, volver a lo que decidiste, volver a lo que te construye. Ese volver repetido, humilde, silencioso, es la semilla de todo lo que vale la pena. Y llega un momento en que el proceso deja de ser un esfuerzo consciente y se convierte en una forma de estar en el mundo. Llega un momento en el que aquello que antes requería esfuerzo, planificación y disciplina consciente, empieza a fluir con una naturalidad distinta. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque tu identidad se ha acomodado alrededor del proceso. Ya no estás intentando ser disciplinado, eres alguien disciplinado. Ya no fuerzas los hábitos, los habitas, los encarnas, los respiras. Y ese es el inicio de una etapa diferente, más serena y más silenciosa, en la que interrumpir tu propio hábito te duele más que sostenerlo.
no por miedo a retroceder, no por la presión de perder lo avanzado, sino porque dejar de hacerlo sería traicionarte a ti mismo. Lo que antes era lucha ahora es coherencia, lo que antes era esfuerzo ahora es integridad. A ese punto yo le llamo el punto sin retorno emocional, el momento en que abandonar tu camino te sabe a pérdida, no porque alguien más lo note, sino porque tú lo sabes. Y ese saber tiene un peso particular, no es culpa, es conciencia. La conciencia de haber construido algo valioso, algo que te sostiene desde dentro, algo que no estás dispuesto a destruir con un impulso pasajero. Cuando llegas ahí, la disciplina deja de sentirse como una prisión o una exigencia rígida, se convierte en una forma de libertad estructurada, la libertad de querer lo que has elegido a largo plazo, incluso cuando por unos minutos no lo deseas, la libertad de ser fiel a tu decisión más profunda. Desde ese punto la vida no se vuelve perfecta, pero sí más clara. Siguen existiendo altibajos, dudas, emociones que van y vienen. Sin embargo, ya no te arrancan del camino con la misma facilidad. Has aprendido a quedarte contigo incluso cuando por dentro soplan tormentas. Esa capacidad de no romper el hilo que te conecta con tu propósito es la esencia de la madurez emocional, no una calma permanente, sino la habilidad de permanecer. Esa estabilidad interna no nace de la rigidez, sino de la coherencia, de la forma en que hablas contigo, de la manera en que te levantas después de caer, del tipo de decisiones pequeñas que sostienes, aunque nadie te lo exija. En ese nivel de comprensión descubres algo esencial: la verdadera libertad no consiste en hacer todo lo que se te antoja, sino en querer, con honestidad, lo que has elegido de manera consciente. Mantenerte firme no es renunciar a ti mismo, es proteger lo que eres. Quien se rinde ante cada impulso emocional, pierde autonomía. Quien actúa desde una decisión profunda, aunque tiemble, se convierte en autor de su propia vida. La disciplina deja de ser un castigo y se transforma en una expresión madura de amor propio, un amor que no necesita ser ruidoso, sino constante. Porque la gran lección no es cómo controlar todo, ni cómo alcanzar el éxito perfecto. La gran lección es esta: la vida siempre tendrá tormentas, pero aun bajo la lluvia, tú puedes seguir sembrando. Y cada gesto de firmeza en medio del miedo, cada acto consciente en medio del desorden, es una declaración silenciosa de libertad. No necesitas sentirte listo para empezar, solo necesitas empezar con lo que tienes, desde donde estás, como estás. Ese pequeño movimiento te devolverá a ti mismo, a tu dignidad, a tu centro, a tu dirección. La fuerza rara vez aparece antes de la acción, la fuerza nace dentro del acto mismo. Y cuando caigas, porque caerás, todos caemos. Recuerda esto: no se trata de evitar el tropiezo, sino de levantarte con más conciencia, más calma y más respeto hacia ti. Cada vez que te eliges de nuevo, estás entrenando tu mente a desear lo que exige, a querer lo que vale la pena, a amar lo difícil. Y cuando la mente aprende a amar lo que transforma, ahí comienza, por fin, el verdadero camino hacia la libertad interior.